Babilonia, la ciudad comercial, la futura ciudad comercial. Y lo que estamos haciendo es investigar en la Biblia de qué forma la región, ahora sí pueden ponerme el mapa, la región que la Biblia llama, esta región, Siria e Irak, que ustedes ven, sí lo ven, ¿verdad? Es la región que se llama la Mesopotamia, o también que es la región entre dos ríos, que es el Tigris y el Éufrates. Pero esta es la zona, Irak, Siria, donde nació la civilización bíblicamente, no conforme que dice que en África, etcétera, etcétera. Aquí fue donde nació la civilización, aquí fue donde realmente Adán y Eva estuvieron. Aquí fue de donde Dios llamó a Abraham de Irak, y esta región de Siria e Irak no estaba dividida como lo está desde el siglo pasado, de 1920 a nuestros días, cuando Inglaterra y Francia dividieron el Medio Oriente, que estaba en posesión del Imperio Otomano Turco o de los musulmanes. Entonces ya ahorita Siria tiene su parte, Irak tiene su parte. Muy bien, cuando venimos a la Biblia y tú ves la palabra Babel o Babilonia, se refiere a esta región geográfica donde se encuentra Siria y Irak. Y estas dos regiones es lo que se llama la Mesopotamia, o también la tierra de Sinar, o la tierra de los caldeos. Esta historia bíblica es muy importante para todos ustedes, porque cuando venimos y encontramos en la Biblia, vayamos rápidamente a Génesis capítulo 10, que en la primera ciudad que fundó Nimrod, que fue el primer rebelde de la historia, se llamó Babel. Génesis 10, versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel. Babel significa confusión. Babilonia, la puerta de Dios, o la puerta o el portal, que podríamos nosotros decir que se transfirió a la Torre de Babel cuando el ser humano levantó un monumento, una torre, un sigurat, como es la palabra adecuada, creo que es aramea, sigurat, que quisieron alcanzar el cielo, independizarse de Dios, y si viene un diluvio, aquí no nos va a alcanzar el diluvio, y vamos a hacernos un hombre, porque desde entonces ha sido la ambición del ser humano, hacerse un hombre, ser populares, tener el aplauso, que la gente me admire, que me amen, que me respeten, etcétera, etcétera. Y cuando terminamos la Biblia, vayamos a el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Al terminar la Biblia, encontramos otra vez la palabra Babilonia, que se repite más de 280 veces en la Biblia. Babilonia es la palabra que más se repite después de Israel. Entonces es una zona importantísima bíblicamente, porque ahí comenzó la civilización y ahí va a terminar la civilización. Ahí, ¿verdad?, que está junto a Israel, va a ser la guerra del Armagedón o la tercera guerra mundial. Y la Biblia nos muestra que muy pronto comenzará una construcción en Irak, o en esa zona entre Siria e Irak, de una ciudad comercial, que es la que se encuentra en Apocalipsis 18. En Apocalipsis 17, Babilonia es una ciudad religiosa. Dice el versículo 18, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, que es Roma. Cuando Juan el apóstol escribió Apocalipsis, la ciudad reinante era la ciudad de Roma. Entonces se va a levantar dos ciudades, para que estemos atentos, no al TikTok, ni a las redes sociales, sino a la Biblia. Se van a levantar dos ciudades. Una va a ser religiosa en Roma, que va a unificar a casi todas las religiones del mundo durante los primeros
3 años y medio de la tribulación. O sea, ahorita estamos a vísperas del rapto. En cualquier momento millones de personas vamos a desaparecer, más bien de personas no, sino de creyentes. Cuando salgamos del mundo en el rapto, viene inmediatamente lo que se llama el día del Señor, o los tiempos de la ira de Dios, de los juicios de Dios que van a caer sobre el mundo. Ojalá que tú no te quedes después del rapto. Y en estos tiempos de juicio, Dios va a tratar con la nación de Israel. Después viene el milenio, donde vamos a entrar tanto judíos como cristianos al reino mesiánico de Jesucristo. Y cuando nosotros veamos que en los primeros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel se levanta esta ciudad comercial, es simplemente porque el anticristo tal vez la vaya a financiar o con dinero del mundo árabe. Hace algunas semanas hubo una noticia que puso los pelos de punta al mundo entero y que casi nadie creyó. El presidente Trump fue a Arabia Saudita a entrevistarse con el príncipe Salamán, hijo del gran jeque que ya se hizo a un lado. El hijo está gobernando Arabia Saudita. Y Arabia Saudita, que está aquí, ¿verdad? Bueno, todo el mundo lo sabe dónde está Arabia Saudita. Todo esto es Arabia Saudita. Aquí tenemos a Kuwait en la orillita. Todo esto es el Golfo Pérsico. Ya ven aquí, todo es el Golfo Pérsico, donde circula casi el 30-40% del petróleo. Y en el mar aquí en el Mar Rojo, entre Egipto y Arabia, que es todo el Mar Rojo, está controlado por los Yemens, ¿verdad? Que se encuentran en la punta. Aquí, ¿ya vieron a Yemen? Son los que están mandando los cohetes a Israel. Desde ahí, imagínense, los mandan a Israel los cohetes, y donde están los Yutis, que es un grupo terrorista. Bueno, ellos están controlando el Mar Rojo, y aquí el Golfo Pérsico lo controla Irán. En Jeremías capítulo 49 encontramos una profecía que dice que todavía no se cumple. Parecía que ahora que atacó Estados Unidos a Irán y metieron bombas que perforaron o penetraron a casi 70 metros de profundidad de tierra las instalaciones o las facilidades nucleares de Irán, no bombardearon lo que la Biblia pronuncia en Jeremías 49, que se llama la tierra de Elam. Elam es todo esto. Elam es todo esto. ¿Lo ven aquí? Eso se llama Elam. Muy bien. En el Antiguo Testamento no estaba todo esto que es Irán. Hasta el siglo XX se compuso esto y esto y esto, y todas las divisiones se hicieron hasta el siglo XX, cuando los ingleses derrotaron al Imperio Otomano, el general Allenby de Inglaterra, y entonces sacaron a todos los otomanos de todo este lugar que ellos estaban controlando, y los ingleses se repartieron el Medio Oriente junto con Francia. Entonces, hasta 1920 se hace la repartición. En el 48 regresa a Israel. Siria y todas estas naciones se forman en el Medio Oriente, y desde entonces todo esto se convierte entre Irak, entre Arabia y entre Siria, en las naciones que tienen el 65% del petróleo del mundo entero. En esa zona se encuentran los yacimientos más grandes de petróleo del mundo entero. Es una zona en conflicto, es un pastel que China, Rusia y Estados Unidos ahorita, que son las 3 naciones en conflicto o en tensión continua, quieren gobernar el Medio Oriente. El presidente Trump llega a Arabia y les dice: oigan, pero ¿para qué no estamos peleando? Ustedes tienen petróleo, tienen dinero, vamos a convertir el Medio Oriente en un paraíso. Eso fue lo que hizo Trump, como un hombre de negocios que es, porque no es político, a los jeques árabes. Los jeques árabes se voltearon a ver y dijeron: oye, este tipo, ¿verdad? Este cuate tiene razón. ¿Para qué estamos que contra Irán y contra Siria y por aquí y por allá? Vamos a hacer un paraíso.
Gaza, ¿verdad? Que es la parte aquí está Israel. Gaza es toda esta orillita que está junto al mar Mediterráneo y está dentro de Israel. Todo aquí lo morado es Israel. Entonces Gaza es esa orillita que le fue entregada a Egipto, y después en el 2005 los judíos se salieron y se le entregaron completamente, desgraciadamente, al gobierno de Gaza del presidente Mahmoud Abbas, que él lo entregó a un grupo de terroristas porque dijeron: no queremos una ciudad en Gaza, queremos exterminar a Israel. Pero si no tenemos ejército, ¿cómo vamos a exterminar a Israel? Entonces los árabes, los egipcios, los libaneses, los jordanos le dijeron al presidente Mahmoud Abbas: no se salgan de Gaza, porque ustedes son los que necesitamos para que de ahí brinquemos a Israel, porque pues está pegadito a Israel, con frontera con Israel y con acceso a Israel. Entonces formaron el grupo terrorista Hamas, que significa en hebreo los violentos. Y este grupo fue el que todo el dinero que les mandaban para la comida, para el agua y para las medicinas y los hospitales en Gaza, se quedaron con ellos, construyeron 500 kilómetros de túneles con el dinero que mandaban para la comida y para el agua y para las medicinas, y entonces se quedó el pueblo de Gaza, igual que el pueblo de Cuba, igual que el pueblo de Venezuela, igual que el pueblo de Nicaragua, hambrientos. ¿Por qué? Por la corrupción del gobierno. Vivimos en un mundo donde los gobiernos corrompen tarde o temprano al pueblo. Por eso los juicios de Dios tienen que caer sobre el mundo. Entonces, cuando hablamos de musulmanes, no estamos hablando de todos, sino del gobierno de los musulmanes. Cuando hablamos de Venezuela, qué precioso es Venezuela, los venezolanos son lindos, estamos hablando del gobierno. Cuando hablamos de Cuba, hoy el pueblo de Cuba precioso, las playas de Cuba, todo el azúcar que comenzaron a explotar en Cuba desde el siglo pasado, maravilloso. ¿Cuál es el problema? El gobierno. En Nicaragua, los nicaragüenses con la guerra sandinista perdieron miles de personas. ¿Cuál es el problema? El gobierno. Quiero que me entiendan. Entonces, cuando hablamos también del gobierno que va a haber en Roma, donde el centro es el Vaticano, los católicos no tienen la culpa. Los venezolanos no tienen la culpa. Los cubanos no tienen la culpa. El Vaticano se convirtió en un poder político. Y como todo político, se tiene que corromper. Entonces, es muy importante todo esto para ampliar nuestra comprensión de lo que está pasando en el mundo y no adelantarnos a juzgar ni a opinar sin antes tener los pelos en la mano, como decimos en México. Entonces, la Biblia termina ahí precisamente donde comenzó, en Babilonia o Irak y Siria, que es el territorio geográfico que pertenece a la antigua Babilonia. En el capítulo 17 de Apocalipsis es la Babilonia religiosa, una ciudad en Roma que se convierte en el centro de la distribución de una política para poder mezclarse con el gobierno, que ese fue el error del Vaticano, ¿verdad? 300 años después de Cristo, que se convirtió en un poder político y se prostituyeron en lo que Dios les había encomendado, la palabra de Dios. Entonces, por eso se le llama la ramera al sistema religioso. ¿Por qué? Porque se hicieron a un lado de las enseñanzas espirituales y mezclaron la política con la religión, que eso nunca debe ser. Y ahora vemos en el capítulo 18 una ciudad que vamos a desarrollar en este tema poco a poco, que se llama la ciudad comercial. Y esta ciudad comercial estará en Irak. Atención, dos ciudades futuras, centro de la atención mundial, Roma y el Medio Oriente. Y el Medio Oriente es precisamente porque hay tanta confusión y tanta tensión, precisamente porque ahí se está debatiendo el futuro del mundo. El que controle esa región del Medio Oriente, ¿qué cosa controla? El petróleo.
Y ahorita le llaman el oro negro al petróleo. Entonces es importantísimo para todas las naciones, Rusia, Turquía, China, Estados Unidos, la que tú me quieras mencionar, es importantísimo la sobrevivencia del petróleo. Un ejemplo, ahorita, bueno, creo que así alcanza, sí, tenemos aquí a Rusia. Aquí está Rusia hasta arriba, la pueden ver Rusia. Rusia manda el petróleo a toda Europa. Rusia manda el petróleo a Europa, principalmente a Alemania. Alemania recibe a través de los acueductos, se llama Store Line, todo el petróleo, y Alemania reparte el petróleo a toda la Unión Europea. Entonces Europa no puede prescindir del petróleo. Por eso cuando Putin invade Ucrania, ya lo comenzamos a entender. Putin le dice a la Unión Europea que tienen a la OTAN, que es el ejército de Europa, la OTAN, la Organización del Tratado de las Naciones del Norte. Si ustedes se meten en mi guerra con Ucrania, les cierro la llave. Y entonces Europa se puso a temblar. Oye, pero ¿qué podemos hacer? No vamos a poder defenderlos, le dijeron a Zelensky, el presidente de Ucrania. Entonces entró Estados Unidos y el presidente Biden, con la ambición de derrotar a Rusia y quedar como el presidente que finalmente conquistar Rusia, conquistas el mundo, porque ya China no lo va a proteger en este tiempo. Vamos a apoyar a Ucrania. Y entonces Biden comenzó a mandar ejércitos, tanques de guerra, ametralladoras, un sinnúmero de sistemas de defensa contra drones, contra bombas y misiles, lo que ustedes gusten y quieran. Y en ese momento la OTAN, sintiéndose respaldada por el presidente Biden, ayudan a Zelensky. ¿Qué hace Putin? Pues se enoja. Y Putin amenaza usar armas nucleares. Entonces viene este conflicto tremendo, posiblemente una guerra. ¿Se acuerdan cuando estaba todavía el presidente Biden? Estamos aquí en el mundo, salimos de la pandemia, ahora Rusia invade Ucrania, ahora pasa esto, estamos casi, ¿qué va a pasar mañana? Había una tensión en el mundo desde el 20 que comenzó la pandemia, que no han parado las amenazas todas las semanas de que algo va a pasar en el mundo. Y mientras vamos avanzando en todo este camino tan peligroso que es la vida, tenemos que consultar la palabra profética más segura. Tenemos que poner atención a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que abrir nuestro entendimiento, a darle tiempo a Dios, a que me hable en la mañana, a que Dios me hable en la noche, a que yo venga a consultar aquí en la palabra de Dios el problema con mis hijos, con mi esposa, con mi trabajo, a través de mis problemas, mis traumas, mis angustias, mis complejos, todo aquello que está interponiéndose para que mi vida se desarrolle o tu vida se desarrolle en un nivel de normalidad, tiene que ver tu relación que tienes con la Biblia. Todo está relacionado con el tiempo que pasamos en contacto con la palabra de Dios. Ahora agrégale la cereza en el pastel, que llegas a la iglesia el domingo y ni traes la Biblia. Por eso les digo que cuando abramos la Biblia, los que no la traigan se sienten con un cristiano. ¿Por qué? Porque ya sería el colmo venir a la iglesia sin la Biblia. No, pues como ponen en los versículos, ¿verdad? Espérame tantito, eso lo hicimos al principio para tanta gente que no es cristiana, que los lean porque no traen Biblia. Pero los cristianos la traemos y tenemos que aprender a manejarla. Es la espada del Espíritu. Y cuando te decimos, hablan en Isaías, se van a Apocalipsis. Vamos a leer los Salmos y comienzan con el libro de Levítico. O sea, qué importante es que ahora ya tomemos en serio la palabra de Dios y la Biblia. Muy bien. Las profecías acerca de Irak y las profecías acerca de la tierra de Sinar o la tierra de los caldeos, que son tres términos sinónimos, nunca se han cumplido. Porque hay algunos maestros de la Biblia que enseñan que todas las profecías ya se cumplieron.
que la semana 70 de Daniel ya se cumplió. Inclusive he oído que dicen que ni siquiera hay rapto. Que cuál cosa, como que un rapto secreto, y se burlan hasta del rapto. Y dicen que no va a haber un reino milenial, que la semana 70 de Daniel ya se cumplió, que todo el Apocalipsis ya se cumplió. Bueno, tantas barbaridades, porque en la viña del Señor hay de fresa, de plátano, de jamaica y de melón. En las iglesias hay de todos sabores y de todos colores también. Y tenemos que saber nosotros de qué color nos vamos a pintar para poder determinar qué es el color realmente que Dios quiere que nosotros tengamos. Rápidamente, vamos a demostrar, antes de seguir adelante, que las profecías con Irak o con Babilonia no se han cumplido. La antigua Babilonia, esto me va a tardar 3 minutos en compartírselo, fue la capital de Hammurabi y sus sucesores. Fue parcialmente destruida por el rey Sennacherib, rey de Asiria, que sitió a Jerusalén. Lo encontramos entre el capítulo 37 y 39 del libro de Isaías. Ahí encuentra la historia de Sennacherib. Quedó bajo el imperio asirio hasta la caída de Babilonia, quien lo libró Nabopolassar, quien al morir Nabucodonosor reconstruye la gran ciudad de Babilonia. ¿Se acuerdan los jardines de Babilonia, que se consideraron una de las 7 maravillas del mundo? Bueno, fue en época precisamente que le dejó Nabopolassar a Nabucodonosor. Y desde entonces hasta nuestros días, Babilonia siempre ha existido. Hay una ciudad, Gilá, que se llama, que está muy cerca de Bagdad, pero ahí está todavía esa zona geográfica y estas profecías no se han cumplido. Ahora bien, veamos en primer lugar algo que es muy importante. La Babilonia literal, terrenal, visible, esa zona geográfica en la Biblia es la zona de más influencia demoníaca, donde más avisperos hay de demonios en esa zona geográfica. Ahora nos extraña porque todo el problema está ahorita en el Medio Oriente. Siria ya entró Jolani, un ex comandante de Al Qaeda y de ISIS. Está ellos, los yihadistas, los kurdos, los drusos, los rebeldes. Ahorita Siria, ahí junto a Irak, es un avispero de etnias que están tratando de poder controlar el Medio Oriente. Pero hasta este momento Israel le ha dicho a Jolani, no te acerques y ni cruces Israel. Hace una semana Jolani permitió que mataran a los drusos. Los drusos es una religión secreta y los drusos son gente muy pacífica. Hay como 150,000 drusos en el Medio Oriente. Muchos viven en Jerusalén, al norte de Israel y en el Líbano. Los drusos solamente quieren vivir. Si estamos en Acapulco, no vamos a molestar que nadie pesque. Si vivimos en Tlalnepantla, no nos vamos a meter con nadie. Si estamos en el Líbano, písanlo. No queremos problemas con nadie. En Israel no tienen problemas con nadie. Los drusos son una religión que se deriva del Islam. Y los musulmanes no los quieren. Entonces, como ahora en Siria, los musulmanes sunitas se juntaron con algunos chiitas, que son los dos de las ramas de los musulmanes, y vieron a los drusos como enemigos o como apóstatas. No, ellos son unos herejes. Mataron más de 40,000-50,000 drusos, los colgaron, los crucificaron hace 2-3 semanas. ¿Lo viste en TikTok? ¿Lo viste en las redes sociales? ¿Verdad que no? Esos son genocidios realmente. Entonces, ¿qué hizo Israel? Atacó, ¿verdad? Entró a Damasco, la capital de Siria, hace como una semana, y bombardearon las oficinas del Departamento de Defensa de Jolani. Y le dijeron, con los drusos no te metas, porque en Israel tenemos drusos. Y los drusos en Israel son soldados. Entraron al ejército. Israel aceptó en el ejército a todo tipo de personas. Y los drusos dentro del ejército han sido fieles al ejército de Israel. Y cuando oyeron que estaban matando a sus familiares en Siria, pues Israel, de una forma amigable, ¿verdad?, y compatriota,
tenían que ayudar a los drusos de Israel con sus familiares que la están matando en Siria. Y por eso bombardearon Siria. E inmediatamente el New York Times, CNN, acaban de cometer otro genocidio los israelitas. Tantas babosadas, tantas estupideces, tantas cosas que es increíble lo que está pasando en el mundo y que la gente no se da cuenta realmente de la realidad. Vayamos rápidamente y veamos en Isaías 21, en el Antiguo Testamento, no te vayas hasta el Génesis, por el amor de Dios. Está como a la mitad de la Biblia de Isaías. Si no se ve la mitad de la Biblia, pues ahí está. Isaías 21, veamos de qué forma la Biblia ha relacionado desde el principio hasta el final esta zona geográfica como guaridas, cuevas, habitaciones, moradas de espíritus malignos, de demonios. Isaías 21, versículo 9. He aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, ¿cayó quién? Babilonia. Ponle ahí Irak o Siria, ¿verdad? Porque era la legión de Siria e Irak, para que ya en tu Biblia puedas tener referencias históricas aunadas a la revelación de Dios. Cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. O sea, llena de dioses. Y cuando la Biblia habla de dioses, pues se refiere a demonios que se encuentran detrás de muchos de los ídolos. Brinquémonos a Isaías 47. Isaías 47, versículo 1. Desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija, ahí está otra vez, de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Versículo 9 y 10, mucha atención, 9 y 10. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Versículo 12, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste después de tu juventud, quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Escuchen, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. O sea, los astrólogos. Esta zona geográfica es el origen de la astrología, de la hechicería, de los encantamientos, de la magia, de los chamanes y de la brujería que hay en el mundo. Ahí, mero, entre Siria e Irak. Es el centro completamente, y por ahí, ¿verdad?, pasan los ríos Tigris y Éufrates. El río Tigris nace en Turquía y atraviesa, vamos a ver si podemos aquí alcanzarlo, y parece que sí. El río Tigris nace aquí en Turquía, y vea usted lo que pasa con el río Tigris. Baja todo esto, baja por todo este valle, el río Tigris, y desemboca en el Golfo Pérsico, el río Tigris. ¿Ya vieron? Todo esto es el río Tigris y el Éufrates que desembocan por acá y por allá. Ahora que sabemos que el río Tigris y el Éufrates pasan por ahí, ¿por qué la Biblia llama que los 4 ángeles más poderosos de Satanás están anclados en estos ríos? Vayamos a Apocalipsis 9. Veamos todo lo que estamos descubriendo cuando nos concentramos un poquito más, con mucho cuidado, en la palabra de Dios. Apocalipsis 9, versículo 13, que es la 6ª trompeta.
oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Nilo. Junto al río Bravo. No, ¿verdad? Contra el río Danubio. 4 ángeles que están atados junto al río que pasa por esta región. Ya vemos que ya no hay coincidencias, y que están esperando el día, la hora, el mes y el año para matar a la tercera parte de la humanidad. Esto, señores que no creen que las profecías se van a cumplir en el futuro y que creen que ya se cumplieron, nunca en ninguna guerra se ha muerto la tercera parte de la humanidad. Esto es literal. Una tercera parte de la humanidad será muerta durante la tribulación por 4 ángeles, que posiblemente son los 4 ángeles que estuvieron en los 4 imperios del Antiguo Testamento: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. ¿Dónde está eso? Daniel 7, 8, 9 y 11. El libro de Daniel habla claramente de que los imperios tenían ángeles controlando a los líderes de los imperios, como Sennacherib, como a todos los Césares romanos, como a todos los Alejandro el Magno. Todos este tipo de líderes han sido controlados bíblicamente por ángeles caídos, ángeles que se llaman príncipes o potestades satánicas. Efesios 6:12. Muy bien, ahora que vemos esto, vamos a Apocalipsis 18 otra vez. Y estamos ahorita analizando que esta zona geográfica está invadida de demonios. Apocalipsis 18, del 1 al 2. Después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho, escuchen, habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahora vayamos a Isaías 13, que ya desde antes del apóstol Juan, el profeta Isaías anunció el mismo mensaje que acabamos de leer. Isaías 13, versículo 19 al 22. Y aquí vamos a descubrir algo tremendo acerca del mundo espiritual. Isaías 13, 19 al 22. Y Babilonia, ponle Irak en tu Biblia, para que ya sepas, ¿verdad? O Irak, Siria. Ya sabemos de qué está hablando geográficamente la Biblia. Y Babilonia, hermosura de reinos. O sea, aquí ya se profetiza al grado que va a ser exaltada esta ciudad en esta región del Medio Oriente. Hermosura de reinos, ornamento de la grandeza de los caldeos. Será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Esta palabra, oaj, en el hebreo, son demonios o inmundos o criaturas espirituales de maldad. Y allí habitarán avestruces, es la palabra hebrea yaná, con Y-A-N-A-H, yaná. Y allí saltarán las cabras. La palabra cabra es satir, que son los principales demonios de Satanás. Y cuando se tradujo en el hebreo la palabra demonios fue la palabra satir. ¿Y con qué se relaciona? Con los chivos. ¿Y por qué la estrella de 5 picos? ¿Qué es lo que significa la estrella de 5 picos? La que usan todos los satanistas, la que usaba Rolling Stones, la que usaban los grupos de rock, la que usan todos en las iglesias satánicas. La estrella de 5 picos es un chivo. Todo está relacionado en el mundo. No hay coincidencias en el mundo, no hay accidentes.
Cuando encontramos las piezas y colocamos el rompecabezas, nos damos cuenta que en todo hay una conexión. Y cuando encontramos la conexión, entendemos lo que está pasando en el mundo. Tan sencillo como eso. Ahora veamos a continuación, ¿verdad?, que nunca ha sido identificar ni necesario ninguna ciudad en la profecía. Vayamos, por ejemplo, a Ezequiel capítulo 38 y vamos a resolver el problema que existe dentro de la teología cristiana cuando gentes me dicen, oiga, pero fíjese que pues, si el Medio Oriente se formó hasta el siglo pasado, ¿cómo sabemos cuando la Biblia habla que es Irak y Siria? Ya lo vimos. Bueno, ya Babilonia, ya identificamos que Babilonia es Siria e Irak. ¿Cómo identificamos que es Turquía? ¿Cómo identificamos que es Etiopía al norte de África, o Libia, o los países del norte de África? Muy bien. Hay nombres en la Biblia de naciones que no se encuentran, como Irak, no está en la Biblia, ¿verdad? Se encuentra la palabra Asiria, porque fue el ejército de los asirios, uno de los imperios antes de los egipcios. Pero cuando encontramos regiones geográficas, por la región geográfica sabemos qué ciudades en el siglo XXI se han formado. ¿Se acuerdan de la antigua Checoslovaquia, verdad? Que ya son 4 o 5 naciones que formaron toda esa zona geográfica del sur de Europa, que era la antigua Checoslovaquia, y que se dividió. Y pues así lo vamos a ver con todas las ciudades que se han dividido y siguen actualmente ciudades surgiendo países con nombres nuevos que no estaban en la Biblia. Ezequiel 38 profetiza una invasión contra Israel en los tiempos futuros. Dice la Biblia que viene un hombre llamado Gog. La palabra Gog es un nombre en el hebreo que significa líder, capitán, César, comandante, presidente, cualquier tipo que se le dé de exaltación a un jefe, tanto de un país como un ejército, en el hebreo es Gog. Líder de Magog. Qué importante es esto. Vengamos al mapa. Se nos habla de una invasión que viene del norte. Aquí está Israel. Del norte de Israel está Siria, está Turquía, aquí está el Mar Negro, más o menos, miren, aquí está Ucrania. Entonces viene una invasión del norte de Israel en contra de Israel. Ahora, cuando habla la Biblia, pongan atención, la región de Gog. Gog es esto, todo esto es la región de Gog. O sea, todas estas naciones que están aquí, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, etcétera, etcétera, estas que vemos aquí en el mapa, que están al sur de Rusia, Kazajistán también, ¿verdad? Y del lado oriental con China, todas estas repúblicas se dividieron de Rusia en 1991. Toda esta zona geográfica se dividió de Rusia y se independizaron de Rusia. O sea que en 1991, cuando cae el muro de Berlín y termina la Guerra Fría y cae el comunismo, en el 91 terminó el comunismo, estas naciones se independizan y Rusia pierde más del 30% de su territorio. Vean nomás, todo esto era de Rusia. Todo esto era de Rusia. Y ahora Putin quiere recobrar todas estas naciones y comenzó con Ucrania, porque todas estas naciones son musulmanas. Todas son musulmanas, pero menos Ucrania. Y cuando Putin dijo, voy a recobrar Ucrania, quiere seguir con todas estas naciones porque dicen que eran rusas y le pertenecían a Rusia, y es el sueño de Putin. Esta zona se llama la zona de Magog o de los magogitas. Y la invasión de esas naciones se van a venir en contra de Israel en los tiempos de los últimos días. Dice el versículo 2 de Ezequiel 38,
príncipe soberano de Mesec y Tubal, profetiza contra él. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, versículo 3, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Mesec y Tubal son actualmente la Turquía moderna. Qué interesante que ahora Turquía, cuando cayó Asad en Siria, aquí está Siria, Irán controlaba completamente el Líbano, que está aquí, y controlaba Siria, Irán. Cae el presidente Assad y entonces se vienen a Siria todos los exterroristas de Al-Qaeda, de ISIS, y se juntan con todos los yihadistas. La palabra yihad significa guerra santa. O sea, todos los que creen que a través de una guerra que le llaman santa para justificar la guerra, es santa, ¿verdad? Pero la guerra que estamos es santa, o sea, no es mala, es una guerra santa. Justifican con eso poder pelear contra el mundo para establecer su religión, que es el Islam. Entonces cae Siria, y en el momento que cae Siria, Irán queda completamente abandonada, porque ya Irán no puede sostener a Siria, y aquí en Siria comienzan todos los grupos yihadistas a tratar de bajarse para atacar Israel a través del Líbano. Pero la revolución que hubo en Siria hace algunos meses, que fue destituido Assad, la organizó ¿quién? Turquía, el presidente Tayyip Erdogan. Él organizó toda esta invasión de Siria, y Turquía es la segunda o la tercera nación en el mundo que ha jurado exterminar a Israel. La primera es Irán, porque hasta en las Naciones Unidas el presidente Ahmadinejad, que ya no es el presidente de Irán, pero Ahmadinejad en las Naciones Unidas dijo, ante todas las naciones vamos a exterminar a Israel. Imagínense en las Naciones Unidas, vamos a cambiar el nombre, ¿no? Naciones Desunidas. ¿Cómo puede un líder de un país en las Naciones Unidas, que se funda precisamente para unir a las naciones, decir, quiero exterminar a ese país? Oye, bájate de ahí, le hubieran dicho. Vamos, ¿cómo que estás amenazando a un país? Nadie lo había hecho, más que el presidente Ahmadinejad de Irán, y el segundo fue el presidente Erdogan. Erdogan ha jurado públicamente terminar con Israel. Entonces, ahora Turquía tiene el control de Siria, pero Turquía, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Turquía pertenece a la OTAN, que es el ejército de Europa. Entonces, Turquía tiene que serle fiel a Europa y a Estados Unidos, y Estados Unidos tiene que serle fiel a Turquía. Entonces, Turquía no puede atacar a Israel porque Estados Unidos lo sigue defendiendo. Y además, Estados Unidos pertenece también a la OTAN. Entonces, ¿cómo puede entonces hacer eso, verdad? O sea, aunque no pertenezca de una forma como miembro de Estados Unidos, facilita el dinero a la OTAN para que puedan ellos desarrollar el ejército europeo. Entonces, todo esto se volvió un conflicto tremendo, pero lo que aparece en la Biblia con la palabra Mesec y Tubal, que es Turquía, Magog, que es toda la zona de las exrepúblicas que pertenecían a la antigua Unión Soviética. Saltamos al versículo 5 rápidamente. Persia, ponle en tu Biblia, Irán. ¿Cómo sabemos que Persia es Irán? Porque en 1935 se le cambia el nombre de Persia a la República de Irán. 1979 viene una revolución iraní y sacan al Shah de Irán, que era una familia que tenía, como las de Assad de Siria, mucho tiempo en Irán, y le cambian el nombre a la República Islámica de Irán. Entonces ahorita es la República Islámica de Irán. Y Erdogan, el presidente, jura y perjura y sigue anunciando que él quiere ser el próximo califa del mundo islámico a nivel mundial. Que él quiere ser el mero califa, casi el próximo anticristo del mundo, para que pueda establecer la ley Sharia a fuerza, a través de la guerra, en el mundo
occidental. Entonces, vemos que esta zona donde todas estas profecías bíblicas se encuentran es la zona del conflicto. No está aquí en Tlalnepantla el problema. En Estados Unidos no aparecen Estados Unidos en la Biblia. Aparecen naciones europeas del norte de África, como lo vamos a ver, y casi todo el Medio Oriente y Europa y parte de Asia, del Asia Central principalmente. Tal vez China participe en la Tercera Guerra Mundial. Es muy probable que así sea. Cusifut. ¿Quiénes son Cusifut? Versículo 5. Vayamos a Génesis 10, versículo 2 y versículo 3. En todo el capítulo 10 del libro del Génesis aparecen 70 naciones que se derivaron de los 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. De Jafet poblaron todo el mundo anglosajón, toda Europa, o los güeros, blancos y de ojos claros, anglosajones, los vikingos, etcétera, etcétera, los nórdicos provienen de Jafet. De Sem provienen todos los Medio Oriente, tanto árabes como judíos, son semitas, y también parte de la China y de el Asia. Y de Cam poblaron el norte de África los morenitos. Entonces, todos los seres humanos, todos aquí en esta mañana y todos los que nos escuchan, no hay un solo ser humano que no descienda de cualquier hijo de los 3 de Noé. O eres jafetita, o eres camita, o eres semita. Pero todos venimos de los 3 hijos de Noé que después del diluvio poblaron la tierra. Entonces en Génesis 10 del 2 al 3 aparece Cam y los hijos de Cam, que son Cusifut. ¿Qué región poblaron los de Cam? El norte de África. Entonces Cusifut corresponden actualmente a Sudán, a Etiopía y a Libia, las naciones del norte. Aquí están. Etiopía está un poco más abajo aquí de Sudán. Libia, Túnez, Morocco, que aparece que es Marruecos. Todas estas naciones, pongan atención, estas naciones de aquí del norte de África, con Sudán y abajo con Etiopía, van a formar parte de la coalición de Magog que se viene contra Israel en la Tercera Guerra Mundial. Entonces, la Tercera Guerra Mundial son naciones de Europa, del norte de África y del Medio Oriente, que se vienen para tratar de sacar a Israel de una vez del Medio Oriente, apoderarse del petróleo, para que entre tal vez Rusia y China se quieran repartir ese pastel. Esto no va a parar porque la naturaleza del ser humano es completamente depravada. El ser humano es ambicioso, es egoísta, es psicópata, es ególatra, es narcisista. El ser humano por naturaleza es yo, ni mi esposa, ni mis hijos, ni nada. Estoy en el gobierno y me siento como presidente, me siento como rey. Me enferma, nos enferma el poder, nos enferma el dinero, nos enferman las mujeres. Son cosas que no podemos soportar sin Dios. Por eso los césares romanos se convirtieron en dioses, ¿se acuerdan? Mandaron que los adoraran, los césares romanos. Todo lo que, el que tú me menciones, Alejandro el Magno, Aníbal, Napoleón, el que tú quieras, todos al llegar a la cumbre, a la cúspide, se enferman. Las alturas no fueron hechas para el ser humano. El ser humano fue hecho para adorar a Dios. Y ese es el problema de la raza humana hasta este momento. Los gobiernos corrompidos, los líderes corrompidos, completamente corruptos. De una forma el mundo está revolviéndose, hay una Babel, hay una confusión. La palabra Babel significa confusión. Hay una confusión teológica, religiosa, política, filosófica. En el mundo se encuentra hirviendo. Dios no tarda en venir por nosotros. Tú tienes que estar preparado para encontrarte con tu Dios. Y me pregunta si lo estás. Si no lo estás, en esta mañana, inclina tu cabeza y dile estas palabras.
Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, te doy las gracias, porque yo sé que desde el vientre de mi madre tenías un programa para mi vida, pero no lo conocía. Y ahora que las Escrituras han sido abiertas, he comenzado a comprender que me amas, porque de tal manera has amado al mundo que enviaste a tu Hijo único, unigénito, Jesucristo, para que abriera sus brazos en una cruz, derramar su sangre preciosa y yo te pudiera conocer como un Dios personal y llamarte mi Dios, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Creo en lo que tú hiciste en la cruz en mi lugar, Señor Jesucristo, que a través de tu sangre me limpias de todos mis pecados. Te pido en este momento tan importante y decisivo en mi vida que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por la esperanza que ahora tengo, porque el día que yo muera, cuando me llames a casa, moriré en paz, porque en este momento he hecho la paz contigo por medio de la muerte de tu Hijo en la cruz. Dame, Señor, la vida eterna, el perdón de mis pecados, la gracia para vivir la corta vida que me queda, para predicar y propagar el testimonio de lo que has hecho en mi vida y ganar almas para tu reino. Porque te lo pido, Señor, y te doy las gracias en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gracias a Dios por su palabra. Los cielos y la tierra pasarán. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Ahorita en todo el mundo, en cualquier área y aspecto que tú lo veas, la única luz, escúchame, la única luz es esta. No hay otra. La única luz, el único camino, la única verdad se encuentran en este libro maravilloso, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Guarda estas palabras en tu corazón. Ama con pasión la verdad. La Biblia, dice la palabra, guárdala en tu corazón, hijo mío, porque si tú lo guardas en tu corazón y le das el primer lugar en tu vida, estás guardando tu vida. El día que el diablo haga esto de tu vida, el ataque del mundo espiritual es sacarnos esto. Y si el diablo puede sacar de tu vida la Biblia y decir ya no la necesito, ya no la leo, ya ni a la iglesia la traigo, ya no tengo una Biblia en mi carro, otra en el baño, otra en la sala de mi casa. Hay que tener Biblias por todos lados, una Biblia de viaje para cuando voy en el avión, cuando voy en el carro. Cuando tenemos ese amor por la palabra, se limpia la atmósfera a nuestro alrededor y podemos orar y Dios escucha nuestras oraciones porque somos obedientes. No puede haber bendiciones sin obediencia. Y la obediencia es la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios, dice Hebreos. Entonces es importante que atengamos y pongamos atención a la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien estar atentos ahorita como una antorcha, que la Biblia me diga para todos los. Señor, voy a la cruz mañana, sigo la Biblia hoy en la noche, mañana voy a Veracruz. Es un decir, Señor, ilumíname en los salmos, muéstrame tu verdad, dame tu paz. Quiero ir a Veracruz a bendecir a la gente, que voy a Tijuana. Mi hijo se acaba de ir de viaje, Padre, vengo a la Biblia. Oh Señor, aquí está tu palabra, muéstrame el camino, dame tu paz. Dime qué debo hacer por mi hijo, cómo debo ir con mi hijo. Cuando Dios ve que lo buscamos, Él anhela que lo busquemos, nos contesta, nos premia, nos recompensa, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sean hombres y mujeres de la palabra de Dios y Dios los bendecirá y los recompensará en esta vida y en la que sigue también. Que tengan mucha paz.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación.